Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, este canal existe para mostrarte cosas que no vas a encontrar en otro lugar. Historias reales. Lugares reales. Y verdades que la mayoría prefiere no decir. Si eso te interesa, suscríbete ahora, activa la campana para que no te pierdas nada y déjame un like antes de que terminemos. No tienes que esperar al final para saber si esto va a valer la pena. Ya sé que va a valer la pena. Ahora sí. Empecemos. Hay algo que le pasa al cuerpo humano cuando el suelo desaparece bajo los pies. El corazón se acelera. Las manos sudan. La respiración cambia. Y el cerebro, ese órgano que lleva millones de años perfeccionando su sistema de alarma, lanza una sola señal clara, directa, sin matices: para. No sigas. Vuelve. Y sin embargo, hay personas que siguen caminando. No porque no sientan el miedo, sino a pesar de él. Hoy vas a conocer 7 puentes reales. 7 estructuras que existen en este mundo ahora mismo, que puedes visitar, que puedes buscar, y que han puesto a prueba exactamente eso, la diferencia entre los que paran y los que siguen caminando. Y al final, cuando lleguemos al puente número 7, vas a entender por qué esta lista no es realmente sobre puentes. El primero está en Pakistán. En el norte del país, en una región de montañas que cortan el horizonte como cuchillas, cuelga sobre el río Unsa una estructura que, la primera vez que la ves en foto, parece una broma. Cuerdas. Tablones de madera. Algunos rotos. Algunos directamente faltantes. Espacios entre tabla y tabla por donde puedes ver el agua, el viento, el vacío que hay debajo. No tiene barandas sólidas. No tiene ingeniería visible. No tiene nada que tu cerebro pueda clasificar como seguro. Este es el puente colgante de Hussaini. Y es uno de los puentes más peligrosos que los seres humanos siguen usando de manera regular en el planeta. Lo primero que ves cuando te acercas no es el puente. Es el agua. Porque el puente es tan delgado, tan frágil visualmente, que los ojos lo ignoran y van directo al río que corre abajo con una fuerza que desde esa altura se escucha más que se ve. Y después lo ves a él. Los cables oxidados. Los tablones irregulares. Los huecos. Y el abismo. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta cuando muestran las fotos de este lugar. Los habitantes de las aldeas cercanas cruzan el puente de Hussaini todos los días. No lo cruzan con adrenalina. No lo cruzan mirando hacia abajo con los ojos muy abiertos. Lo cruzan con bolsas de mercado. Con niños de la mano. Con animales. Para ellos, ese puente es simplemente el camino al otro lado del río. Es la ruta al trabajo, a la escuela, al mercado semanal. No hay drama en ello. No hay valentía especial ni consciente. Es lo que hay que hacer para llegar a donde necesitan llegar. Y eso cambia algo fundamental en la cabeza cuando lo piensas de verdad. El miedo que sientes al ver ese puente no es una respuesta al peligro real. Es una respuesta al contraste entre lo que tú conoces como seguro y lo que tienes frente a ti. Tu cerebro no está midiendo el riesgo con datos objetivos. Está comparando con todo lo que ha experimentado antes. Y como nunca ha cruzado un puente así, grita que no. Grita que eso no es normal. Grita que eso no debería existir. El puente ha tenido secciones que colapsaron con el tiempo. Hay fotos de partes destruidas, de cables partidos, de tablones que simplemente ya no están. Y aún así, la comunidad lo repara. Lo reconstruye. Y vuelve a cruzarlo. Porque para ellos, el miedo siempre fue opcional. El cruce, no. Si crees que Hussaini representa el límite de lo que el ser humano construyó para ponerse a prueba, espera. Porque el siguiente puente lo hicieron de cristal. Cristal transparente. Cristal por donde puedes ver exactamente lo que hay debajo de tus pies en todo momento. Y lo pusieron a 300 metros de altura. En 2016, China abrió al público el puente de cristal de Zhangjiajie. Y en cuestión de semanas, las imágenes dieron la vuelta al mundo completo. No porque fuera peligroso en términos reales, sino porque visualmente, el cerebro humano simplemente no puede procesar lo que está viendo. Imagina esto, estás caminando sobre un piso completamente transparente. No un piso con ventanas. No un piso con secciones de vidrio estratégicas. Un piso de cristal de extremo a extremo. Con 430 metros de largo. Con 300 metros de altura sobre el suelo. Puedes ver exactamente dónde estás parado.
Puedes ver el vacío debajo de ti. Wow, look at that view. Puedes ver las montañas a los lados, los árboles abajo, el río que desde esa altura parece un hilo plateado, casi invisible. Y el problema es este, el vidrio soporta hasta 40 veces más peso del que tú pesas. Los ingenieros sometieron la estructura a pruebas extremas antes de abrirla al público. Es estructuralmente más segura que la mayoría de los puentes de acero convencionales que cruzas sin pensarlo. Los datos dicen que estás completamente a salvo. Pero tus pies no leen datos. Existe un fenómeno que se documenta repetidamente en este puente. Personas que se paralizan a 3 pasos de la entrada. No dan media vuelta corriendo. No gritan. No hacen nada dramático. Simplemente se quedan quietas. El cuerpo deja de moverse. La mente sabe que puede seguir. El instinto dice que no, y ese conflicto, esa conversación interna entre la lógica y el miedo, entre lo que sabes y lo que sientes, es exactamente lo que hace a este puente diferente a cualquier otra cosa que hayas cruzado en tu vida. Lo que más sorprende a quien lo cruza no es la altura. Es la claridad. En un puente normal, el peligro es abstracto. Lo intuyes, lo imaginas, pero no lo ves directamente. En Sanjiagie lo ves todo. No hay manera de no saber exactamente dónde estás y cuánto hay debajo de ti. Y esa honestidad brutal, esa transparencia literal, elimina el mecanismo de negación que usamos normalmente para funcionar en lugares altos. No puedes convencerte de que no estás tan alto. Estás viendo exactamente cuán alto estás. Chana tuvo que agregar una regla que no existía en ningún otro puente del mundo: cuando hay niebla intensa, lo cierran. No por seguridad estructural, sino porque sin la sensación visual de la altura, los visitantes se vuelven demasiado relajados y empiezan a comportarse de manera imprudente. El peligro no los asustaba. La comodidad sí. Piensa en eso un momento. El miedo era lo que los mantenía a salvo. Pero si China representó el límite de la ingeniería moderna en puentes extremos, el siguiente está en un lugar donde la naturaleza misma ya es extrema. Estamos en los Alpes suizos. Suiza tiene un problema. Sus montañas son tan extraordinarias, tan constantemente presentes, que la gente que vive allí o que las visita frecuentemente ya no se sorprende de ver cumbres nevadas, glaciares o precipicios de vértigo. Es simplemente el paisaje normal. Entonces en 2012, los ingenieros del Monte Titlis decidieron hacer algo diferente. Construyeron el puente colgante más alto de Europa. Y lo pusieron exactamente donde cualquier persona cuerda diría que no debería existir. El Titlis Cliff Walk cuelga a 3,041 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a él, primero tienes que subir en teleférico. Después caminar por un túnel construido dentro del glaciar mismo, entre paredes de hielo de siglos. Y cuando finalmente llegas al puente, el viento del Alpe ya te está esperando. No un viento suave, decorativo, de postal. Un viento con criterio. Un viento con velocidad y con algo que se siente casi como intención. La intención específica de recordarte que estás en un lugar donde los seres humanos no estaban originalmente invitados. El puente tiene 100 metros de largo y 1 metro de ancho. Un solo metro. Suficiente para que quepa una persona caminando con cuidado, mirando hacia adelante, intentando no pensar demasiado en lo que hay a los lados. El suelo es de rejilla metálica, lo que significa que puedes ver hacia abajo en todo momento, sin opción de evitarlo. Y hacia abajo, en este caso, es el glaciar, las rocas del Alpe, el vacío que en días despejados parece no tener fondo. Lo que hace único al Titlis frente a los otros puentes es el protagonismo del viento. No es un elemento secundario del paisaje. Es el personaje principal de la experiencia. Hay días en que cierran el puente porque el viento alcanza velocidades que hacen inestable el cruce de manera real, medible, objetiva. Y hay algo en saber eso, en saber que existe un umbral a partir del cual ni siquiera abren, que paradójicamente hace que los días en que sí está abierto se sientan más seguros. Sabes que alguien tomó la decisión de que hoy el viento es crucible. Los visitantes describen consistentemente una cosa: el sonido. El metal vibra. Las cuerdas que sostienen el puente emiten un zumbido constante que cambia de tono con el viento. Y ese sonido, que es perfectamente normal en una estructura de esta naturaleza, activa algo muy primitivo en el cerebro. Porque el cerebro no distingue automáticamente entre vibración normal y vibración que precede al colapso. Simplemente escucha, procesa y reacciona. Pero aquí hay un detalle que casi nadie menciona sobre el Titlis Cliff Walk: no está diseñado para llegar a ningún lugar específico. No conecta dos puntos con una función práctica.
No es el camino más corto entre dos lugares útiles. Se construyó exclusivamente para vivir la experiencia de estar en ese lugar, en ese viento, a esa altura. Cruzas y vuelves. El destino es el cruce mismo. Y eso lo convierte en algo filosóficamente interesante. La mayoría de los puentes existen para conectar. Este puente conecta a la persona consigo misma, con su propio límite, con la pregunta de hasta dónde puede llegar cuando no hay una razón lógica para avanzar, solo la decisión pura de hacerlo. El siguiente puente tiene algo que ningún otro en esta lista tiene, siglos de historia humana detrás. Y está colgando sobre el Atlántico Norte, en la costa de Irlanda. Irlanda tiene la cualidad de hacer que todo parezca sacado de una película antigua. Las colinas verdes, el cielo que nunca se decide entre la lluvia y el sol, el océano Atlántico que en esta costa no es el Atlántico tranquilo de las postales sino algo mucho más vivo, más ruidoso, más presente. Y en la costa norte, en el condado de Antrim, hay un puente de cuerdas y madera que conecta la costa continental con una pequeña isla rocosa llamada Carrick. El puente mide 20 metros de largo. La altura sobre el océano es de 30 metros. Y el viento del Atlántico Norte no perdona a nadie que llegue sin estar preparado para él. Lo que hace especial a Carrick Arrede, lo que lo separa de todos los otros puentes de esta lista, es su historia. Durante siglos, pescadores locales tendían este puente cada temporada para llegar a la isla y capturar salmón. Lo montaban en primavera, lo usaban durante los meses de pesca, lo desmontaban en otoño antes de que los vientos del invierno atlántico lo destruyeran. Era una herramienta de trabajo. No había drama en ello. No había ninguna conversación sobre valentía ni sobre superar límites personales. Era simplemente lo que había que hacer para llevar el pescado a casa y alimentar a la familia. Hoy, la pesca comercial del salmón en esa ruta ya prácticamente no existe. Pero el puente permanece. Y lo cruzan más de 200.000 personas al año. Muchas de ellas con las manos blancas de apretar las cuerdas laterales, con los ojos fijos en el tablón siguiente para no mirar el océano que hay abajo, con el corazón latiendo bastante más rápido de lo que están dispuestas a admitir públicamente. El viento en Carrick Arrede es impredecible de una manera particular. Puede estar completamente tranquilo cuando empiezas el cruce y cambiar de carácter totalmente a mitad del puente. El puente balancea. No de manera alarmante, no de manera peligrosa, pero balancea de verdad. Y ese movimiento, esa falta de solidez absoluta bajo los pies, es exactamente lo que el cerebro interpreta como amenaza aunque el cuerpo esté perfectamente a salvo estadísticamente. Los guías locales hablan de un momento en el cruce que llaman el punto de no retorno psicológico. No es el centro del puente. No tiene una ubicación fija. Es diferente para cada persona. Es el momento en que alguien decide internamente, sin anunciarlo, si va a terminar el cruce o si va a darse la vuelta. Una vez que alguien pasa ese punto, la estadística dice que la mayoría termina. Antes de ese punto, muchos retroceden. No porque el peligro sea mayor antes que después, sino porque la decisión interna todavía no está tomada. Lo que nadie te cuenta de Carrick Arrede es esto: el otro lado no tiene nada extraordinario esperándote. Hay rocas. Hay vistas al mar que también tienes desde la costa. Hay el mismo viento. El destino no es el premio de este puente. El cruce es el premio. Y una vez que llegas al otro lado y te giras para mirar de donde viniste, para ver el puente desde el otro extremo, para ver la costa desde donde partiste, entiendes por qué esos pescadores lo tendían cada año sin pensarlo dos veces. Porque el camino difícil, cuando lo recorres suficientes veces, deja de ser difícil. Se convierte en el camino normal. En tu camino. Ahora llegamos al puente que más me cuesta describir con palabras modernas. Porque este puente pertenece a otro tiempo. A otro sistema de conocimiento. A otra relación con la naturaleza y con el trabajo colectivo. Estamos en Perú. En los Andes. En la región de Cusco. El puente Quezbachaca existe desde antes de que existiera ninguno de los países que hoy componen Sudamérica. Es una estructura que el Imperio Inca utilizaba para conectar distintas regiones de su territorio a través de los Andes y que las comunidades descendientes de ese imperio siguen manteniendo vivo hasta el día de hoy. No como museo. No como atracción turística gestionada por empresas externas. Como práctica cultural viva, activa, necesaria. El puente está hecho de ichu. Una hierba que crece en las alturas andinas. Una
hierba que, tejida de la manera correcta, produce cuerdas con una resistencia que desafía lo que esperarías de algo que parece paja. Y cada año, en junio, 4 comunidades quechua se reúnen durante 3 días completos para hacer algo que no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. Desmantelan el puente viejo completamente y construyen uno nuevo desde cero. Las mujeres tejen las cuerdas. Los hombres las trenzan hasta formar cables del grosor del brazo de un hombre adulto. Trabajan juntos siguiendo técnicas que tienen 600 años de antigüedad y que no han cambiado porque no necesitan cambiar. Y cuando termina, celebran. Con música, con comida, con una ceremonia que es al mismo tiempo ritual y fiesta y acto de identidad colectiva. El puente tiene 28 metros de largo sobre el cañón del río Apurímac. Caminar sobre él es caminar sobre algo que es nuevo y viejo al mismo tiempo. Es nuevo porque lo construyeron este año. Es viejo porque lo han construido de la misma manera durante 6 siglos. Y esa tensión, esa paradoja de lo que es simultáneamente antiguo y presente, es lo que hace que cruzarlo sea diferente a cualquier otra cosa en esta lista. Los ingenieros modernos que han estudiado el diseño del Quesbachaca han llegado a una conclusión que los sorprendió: la flexibilidad del tejido no es una debilidad. Es la característica central del diseño. Un puente rígido acumula tensión bajo cargas variables y viento constante hasta que algo cede. Un puente de fibra natural tejida distribuye esa tensión de manera orgánica. Cede un poco aquí, absorbe allá, redistribuye en otro lugar. Es un sistema que aprendió del cuerpo humano siglos antes de que existiera la ingeniería biomecánica. Cruzar el Quesbachaca hoy es un acto que te conecta directamente con algo que va mucho más allá de cualquier experiencia de aventura o turismo. Cada paso que das sobre esa paja tejida es el mismo tipo de paso que alguien dio hace 400 años. El puente no lleva el nombre de nadie. No fue construido por ningún genio individual que la historia haya decidido celebrar. Fue construido por comunidades. Y sigue siendo construido por comunidades. Y en eso hay algo que la arquitectura moderna, con toda su precisión, todavía no ha aprendido a replicar. Ahora llegamos al 6.º puente. Y este tiene algo que los otros no tienen: una historia científica que cambió para siempre cómo entendemos la relación entre el miedo y las decisiones humanas. Estamos en Canadá. En Vancouver. Vancouver es una ciudad construida en el punto exacto donde el Océano Pacífico se encuentra con las montañas de la Columbia Británica. Es una ciudad que no puede ignorar la naturaleza aunque quiera, porque la naturaleza está en todas las direcciones. Y en las afueras del centro urbano, en medio de un bosque de abetos que tienen 100, 150, 200 años de antigüedad, existe el puente colgante de Capilano. Una estructura que desde 1889 hectáreas ha estado poniendo a prueba a todo el que decide cruzarla. 137 metros de largo. 70 metros de altura sobre el río Capilano que corre abajo con esa constancia oscura y fría de los ríos de montaña. Y ese movimiento. Ese balanceo suave, perpetuo, que en ningún momento del cruce te permite olvidar que estás suspendido en el aire sobre algo que respira con el viento. Lo que convierte a Capilano en algo diferente dentro de esta lista es el contexto que lo rodea. No estás en una montaña ártica con el horizonte despejado. No estás sobre un cañón de roca desnuda. Estás en un bosque. Un bosque real, denso, oscuro en las partes bajas, verde en las copas. Los abetos tienen alturas de 60, 70, 80 metros. Muchas copas están a tu nivel o por encima cuando estás en el puente. Y el suelo del bosque, 70 metros abajo, tiene esa oscuridad particular de los lugares donde la luz entra pero no llega del todo. Donde hay vida pero no hay claridad. Y hay algo en ese entorno que hace el miedo diferente a cualquier otro miedo de esta lista. En los otros puentes, el peligro es obvio porque el vacío es obvio. Agua abajo, rocas abajo, montaña abajo. En Capilano estás rodeado de vida. Árboles, pájaros, el sonido del río, el olor a musgo y pino. Y aún así, o quizás precisamente por eso, el miedo aparece de la misma manera. Como si el bosque no fuera suficiente para convencer al cerebro de que está a salvo. Existe una investigación psicológica que se realizó parcialmente en este puente en los años 70. Investigadores descubrieron algo que parece contraintuitivo: las personas que cruzaban el puente bajo condiciones de alta activación emocional, con el corazón acelerado y el cuerpo en estado de alerta, tomaban decisiones significativamente diferentes a las que tomaban cuando estaban en suelo firme, en calma. No solo se comportaban diferente físicamente, interpretaban la información que recibían de manera diferente. Percibían el mundo que los rodeaba de manera diferente.
El miedo no solo afecta cómo te mueves por el espacio. Afecta cómo piensas, cómo eliges, cómo ves lo que está frente a ti. Los registros del puente original, construido en 1889, hablan de exploradores y fotógrafos y viajeros de principios del siglo XX que lo cruzaron y dejaron escritos sobre la experiencia. Algunos con entusiasmo absoluto. Algunos con una descripción del terror que sintieron que es notablemente honesta para la época, una época que no celebraba exactamente la vulnerabilidad emocional como algo que valía la pena documentar. El puente los hizo escribir de manera diferente. Los obligó a ser honestos de una manera que probablemente no lo hubieran sido en otro contexto. Lo que no cambió en más de 100 años de historia de este puente es esto: el río sigue abajo. El bosque sigue alrededor. Y el puente sigue balanceando exactamente de la misma manera. La tecnología mejoró la estructura, la hizo más durable, más segura, más precisa. Pero la experiencia de cruzarlo sigue siendo esencialmente la misma que en 1889. Porque el miedo no tiene versión actualizada. Es el mismo código desde siempre. El mismo mecanismo. La misma señal. Y ahora llegamos al puente número 7. El último de esta lista. El más importante. Y voy a ser honesto contigo, este no tiene nombre. No está en ningún mapa. No lo vas a encontrar si buscas en internet. No hay fotos de él. No hay coordenadas GPS. No hay guías que te lleven hasta él por un precio determinado. Porque el puente número 7 no es una estructura física. Los 6 puentes que has conocido hoy existen en el mundo exterior. Puedes ir a ellos. Puedes tocarlos, cruzarlos, fotografiarlos, compartirlos. Son reales en el sentido más concreto de la palabra. Pero todos ellos, el de Usaini y el de Sangiaje y el Titlis y el Carricarrede y el Quesbachaca y el Capilano, todos sin excepción, comparten una sola cosa. Una única característica que los une más allá de los materiales, más allá de los países, más allá de los siglos de diferencia entre ellos. Para cruzarlos, hay que dar el primer paso sin tener la certeza de que el segundo va a ser mejor. Sin garantías. Sin pruebas suficientes de que el suelo va a aguantar. Sin poder saber con precisión cómo va a estar el viento a mitad del camino. Con toda la información disponible y con el miedo presente de todas formas. El primer paso es siempre un acto de fe en algo que todavía no ha demostrado que merece tu confianza. Y ahora piensa. No en los puentes. En tu propia vida. ¿Cuántas veces has estado parado frente a algo exactamente así? No un puente de tablones rotos sobre un río en Pakistán. Una decisión que llevas tiempo postergando. Un cambio que ves necesario pero que no empiezas. Una conversación que sabes que tienes que tener pero que sigues aplazando para mañana y mañana no llega nunca. Un camino que ves con claridad pero que no comienzas porque el suelo parece inestable, porque el viento está soplando en la dirección equivocada, porque hay algo que no puedes medir debajo y eso te paraliza. Los investigadores que llevan décadas estudiando el comportamiento humano frente al miedo han llegado a una conclusión que parece simple en la superficie pero que tiene implicaciones enormes si la dejas entrar de verdad. El miedo no desaparece cuando cruzas. Desaparece cuando decides cruzar. El acto físico de poner un pie delante del otro es solo la consecuencia de algo que ya ocurrió antes, en silencio, en el interior. La valentía no vive en los pies. Vive en el momento previo al movimiento. Los habitantes de las aldeas cerca del Usaini no son más valientes que tú. No nacieron con una tolerancia al miedo que tú no tienes. Simplemente han cruzado ese puente suficientes veces como para que la decisión ya no requiera negociación interna. Se volvió hábito. Rutina. Y el hábito nació de algo. De una primera vez. Una única primera vez en que alguien, con miedo, con las manos sudadas, con el estómago apretado, dio el primer paso. Solo porque decidió que el otro lado importaba más que el miedo de este lado. Eso es todo lo que separa a las personas que cruzan de las que se quedan mirando. No la ausencia de miedo. No una valentía especial que unos tienen y otros no. Solo la presencia de un primer paso hecho a pesar de todo lo que el cuerpo y la mente están diciendo en ese momento. Hay un puente frente a ti ahora mismo. Quizás llevas semanas mirándolo. Quizás meses. Quizás años. Quizás ya sabes exactamente cuál es mientras escuchas esto. Y la pregunta que está lista, estos 7 puentes reales, estas historias de personas reales que cruzaron cosas que no deberían poder cruzarse, te deja es esta sola pregunta. ¿Cuándo vas a dar el primer paso? Porque el puente no va a desaparecer. El viento no va a calmarse por completo.
El suelo no va a volverse más sólido de lo que ya es. Y tú no vas a tener menos miedo esperando. El miedo no se acaba con el tiempo. Se acaba con la acción. Los valientes no esperan a no tener miedo. Cruzan con él. Siempre lo han hecho. En Pakistán, en China, en Suiza, en Irlanda, en Perú, en Canadá. En todas las épocas. En todos los idiomas. En todos los puentes que el ser humano ha construido sobre sus propios abismos. Cruzan con él.